A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos, y gracias. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Hagen Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Derek Holloway había construido su vida sobre la precisión. 22 años en la inteligencia militar le habían enseñado que la información era poder, y el poder requería paciencia. A los 45 años, sus ojos color acero no se perdían nada. Su mente lo catalogaba todo, y sus emociones permanecían encerradas tras una fachada que había engañado tanto a enemigos como a aliados. Conoció a Brenya Walls en una gala benéfica en Denver hace 8 años. Ella tenía 32 años entonces, una impresionante rubia de ojos esmeralda y una risa que podía iluminar una habitación. Trabajaba en bienes raíces, especializada en propiedades de lujo, y tenía una energía contagiosa que atraía a la gente hacia ella como polillas a una llama. Derek, recientemente retirado del ejército y estableciendo su propia empresa de consultoría de seguridad privada, se encontró cautivado por su calidez y aparente autenticidad. Su noviazgo fue un torbellino. Brenya parecía genuinamente interesada en su trabajo, su pasado, sus sueños. Nunca presionó sobre los detalles clasificados de su servicio militar, respetando los límites que le habían costado relaciones anteriores. En 18 meses, se casaron en una elaborada ceremonia que Brenya había orquestado con una precisión militar que habría impresionado a los antiguos comandantes de Derek. Los primeros años fueron buenos. El negocio de Derek floreció a medida que los clientes corporativos veían su experiencia en la evaluación de amenazas y los protocolos de seguridad. La carrera inmobiliaria de Brenya se disparó. Su carisma natural y las conexiones de Derek le abrieron las puertas a una clientela de alto nivel. Compraron una casa en expansión en Cherry Hills Village, completa con una oficina en casa que Derek había equipado discretamente con equipos de vigilancia, viejos hábitos de sus días en la inteligencia. Brenya tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Madison, ahora de 16 años, y Cole, de 14. Derek había asumido su papel de padrastro con la misma dedicación que aportaba a todo lo demás. Asistía a sus partidos, ayudaba con las tareas y proporcionaba la estabilidad que su padre biológico nunca les había ofrecido. Los niños lo llamaban papá al cabo de un año, y Derek sintió algo que nunca había experimentado en todos sus años de servicio: una sensación de hogar. Pero el entrenamiento de Derek le había enseñado que la gente siempre revela su verdadera naturaleza. Con el tiempo, las señales fueron sutiles al principio: ausencias inexplicables, llamadas telefónicas silenciosas, un nuevo interés en las clases de yoga que parecían durar inusualmente mucho tiempo. La mayoría de los maridos podrían haber descartado esto como la evolución natural de un matrimonio, pero Derek no era la mayoría de los maridos. Hace 6 meses, empezó a notar patrones. El horario de Brenya se volvió cada vez más errático. Sus negocios inmobiliarios, antes regulares y transparentes, se volvieron vagos, clientes potenciales que requerían reuniones nocturnas. Desarrolló nuevos intereses: galerías de arte, catas de vino, escapadas de fin de semana con su hermana a las que Derek siempre estaba demasiado ocupado para unirse. Los antecedentes de seguridad de Derek lo habían vuelto naturalmente cauteloso con la privacidad digital. Pero Brenya siempre había sido descuidada con la tecnología. Su computadora portátil, iPad y teléfono estaban conectados a la red doméstica, y el equipo de Derek registraba todo. No monitoreó activamente sus comunicaciones hasta hace 3 meses, cuando un viaje de negocios a Seattle se canceló en el último minuto. Había llegado a casa para encontrar a Brenya en un fin de semana de chicas sorpresa del que su hermana no sabía nada. Esa noche, Derek accedió a la huella digital de Brenya por primera vez en su matrimonio. Lo que encontró fue una aventura meticulosamente documentada que abarcaba casi un año. El hombre era Troy Brennan, un abogado de divorcios de alto perfil que se especializaba en representar a esposas adineradas que buscaban maximizar sus acuerdos. La ironía no se le escapó a Derek. Troy tenía 42 años, recientemente divorciado, con una reputación de ser despiadado en los tribunales y legendario con las mujeres. Su presencia en las redes sociales lo pintaba como un playboy moderno: coches caros, vacaciones exóticas y un elenco rotatorio de hermosas compañeras. La investigación de Derek reveló que Troy tenía un patrón. Representaba a una mujer adinerada en su divorcio, la seducía durante el proceso, y a menudo terminaba con una cuantiosa tarifa legal y el afecto temporal de una exesposa agradecida. Pero la relación de Brenya y Troy había evolucionado más allá de su patrón habitual.
Sus intercambios de texto revelaron un afecto genuino junto con planes detallados para la destrucción financiera de Derek. Habían estado planeando su estrategia durante meses, esperando el momento adecuado para solicitar el divorcio cuando los activos comerciales de Derek estuvieran en su valor máximo. Brenya había estado documentando el horario de trabajo de Derek, sus ingresos, incluso fotografiando documentos importantes cuando pensaba que él no estaba mirando. El descubrimiento más dañino provino de las comunicaciones de Troy con Brenya sobre los antecedentes militares de Derek. Habían estado investigando formas de afirmar que el trastorno de estrés postraumático había afectado la capacidad de toma de decisiones de Derek, lo que podría invalidar ciertas decisiones comerciales y adquisiciones de propiedades. Troy tenía conexiones con psicólogos que podrían testificar sobre la inestabilidad mental de Derek por el precio correcto. Derek pasó 3 semanas estudiando su plan con el mismo enfoque metódico que una vez había utilizado para desmantelar las redes enemigas. Lo habían subestimado por completo, viéndolo como un hombre militar sencillo que quedaría cegado por la manipulación emocional. No tenían idea de que la especialidad de Derek habían sido las operaciones psicológicas, el arte de hacer que los enemigos se destruyan a sí mismos. El viaje de negocios a Dallas había sido real, pero Derek había completado su trabajo antes de tiempo. Decidió regresar a casa un día antes de lo previsto, planeando sorprender a Brenya con una cena en su restaurante favorito. Al entrar en su camino de entrada a las 3:47 de la tarde de esa fresca tarde de octubre, Derek vio una cantidad inusual de autos alineados en su calle. Su ojo entrenado catalogó inmediatamente los vehículos: el BMW de Brenya, el Mercedes de Troy, el Honda del asistente del abogado y al menos 8 autos más que no reconoció. Derek estacionó a una cuadra de distancia y se acercó a su casa con el sigilo que una vez lo había vuelto invaluable en territorio hostil. A través de la ventana de la sala de estar, pudo ver una pancarta extendida sobre la repisa de la chimenea: «Felicidades por tu divorcio». La habitación estaba llena de gente, los amigos de Brenya, algunos vecinos, algunas personas que Derek reconoció de las fotos de las redes sociales de Troy. En el centro de todo, Brenya y Troy estaban de pie con copas de champán levantadas, aceptando las felicitaciones de la multitud. Madison y Cole también estaban allí, luciendo incómodos pero participando en lo que claramente creían que era una celebración de la libertad de su madre de un matrimonio infeliz. Derek observó durante 17 minutos. Su entrenamiento militar le permitió permanecer completamente quieto mientras su mente procesaba cada detalle. Identificó a cada persona en la habitación, notó las dinámicas, observó la fácil intimidad entre Brenya y Troy que hablaba de una relación mucho más allá de la mera representación legal. El momento más doloroso llegó cuando escuchó a Cole preguntarle a su madre: «¿Cuándo firmará papá los papeles?». La respuesta de Brenya fue pronunciada con una risa que ya no sonaba musical a los oídos de Derek: «Tu padrastro los firmará, cariño. No está realmente equipado para pelear este tipo de batalla. Es bueno jugando al soldado, pero este es el mundo real». La multitud se rió, y Derek sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Estas personas estaban celebrando la destrucción de su vida, confiados en que era demasiado simple, demasiado directo, demasiado honesto para protegerse a sí mismo. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Derek regresó tranquilamente a su auto, condujo hasta un hotel y comenzó a planear su destrucción con el mismo cuidado meticuloso que una vez había dedicado a neutralizar los activos enemigos. Para cuando terminara, la fiesta de celebración parecería una broma cruel en comparación con lo que se avecinaba. La guerra había comenzado, y Derek Holloway siempre ganaba sus guerras. Capítulo 2. El fantasma en la máquina. Derek se registró en el centro de Denver Marriott bajo una de sus identidades de respaldo, un hábito de sus días de inteligencia que Brenya nunca había conocido. La estéril habitación del hotel se convirtió en su cuartel general operativo cuando comenzó a implementar una estrategia que haría que la celebración de su enemigo pareciera prematura. El primer paso fue la guerra de información. La empresa de seguridad de Derek mantenía suscripciones a múltiples bases de datos de investigación, y sus contactos militares le proporcionaban acceso a recursos que los investigadores civiles nunca podrían tocar. Para la medianoche, tenía expedientes completos de todos los que habían asistido a la fiesta. El archivo de Troy Brennan fue particularmente esclarecedor. El exitoso abogado de divorcios había construido su reputación ganando casos imposibles, pero sus métodos a menudo bordeaban los límites éticos. Derek descubrió 3 quejas formales presentadas ante el Colegio de Abogados de Colorado, todas desestimadas por falta de pruebas. Más interesantes fueron las acusaciones susurradas entre la comunidad legal de Denver sobre la tendencia de Troy a desarrollar relaciones personales con clientes vulnerables.
La verdadera revelación provino del contacto de Derek en el IRS. El perfil financiero de Troy mostraba patrones de ingresos que no coincidían con sus ganancias declaradas. Grandes depósitos en efectivo aparecían regularmente en cuentas vinculadas a una empresa de consultoría que solo existía en papel. Los antecedentes de contabilidad forense de Derek, otra habilidad de su entrenamiento de inteligencia militar, revelaron que Troy probablemente estaba recibiendo pagos de fuentes no reveladas. El teléfono de Derek vibró a las 2:47 de la madrugada con un mensaje de texto de Breña. Vuelo retrasado. No llegaré a casa hasta mañana por la noche. Te extraño. La mentira estaba perfectamente elaborada, completa con una foto de un tablero de salidas del aeropuerto que la búsqueda inversa de imágenes de Derek reveló que fue tomada hace 3 semanas. Derek usó su acceso al sistema de seguridad del hogar para confirmar que Breña y Troy estaban pasando la noche en la casa de Derek. Las cámaras los mostraban moviéndose por las habitaciones con familiaridad casual, Troy examinando el estudio de Derek con particular interés. Derek los vio hurgar en su escritorio, fotografiar documentos e incluso revisar su caja fuerte de armas, una violación que selló el destino de Troy en la mente de Derek. A la mañana siguiente, Derek comenzó la fase 2 de su operación. Condujo a su oficina y activó protocolos que había establecido pero nunca usado. Su empresa de seguridad mantenía relaciones con investigadores privados en todo el país, muchos de ellos exmilitares o policías con estándares éticos flexibles cuando estaban debidamente motivados. En cuestión de horas, Derek tenía equipos monitoreando las actividades, las finanzas y las comunicaciones de Breña y Troy. Pero la vigilancia era solo el comienzo. La verdadera fuerza de Derek siempre había sido la manipulación psicológica, comprender las debilidades de las personas y volverlas contra sí mismas. La investigación de Derek sobre los antecedentes de Troy reveló un patrón de relaciones con mujeres ricas y emocionalmente vulnerables. Pero también mostró algo más. Troy estaba profundamente endeudado a pesar de su aparente éxito. Los autos caros estaban arrendados, el condominio de lujo estaba hipotecado más allá de su valor. Y el estilo de vida de Troy requería un flujo constante de nuevos clientes e ingresos suplementarios. Más importante aún, Derek descubrió que la ex esposa de Troy, Patricia, vivía en Aspen con un acuerdo sustancial que incluía documentación de la infidelidad de Troy durante su matrimonio. El investigador de Derek se puso en contacto con Patricia, quien se mostró sorprendentemente dispuesta a discutir los patrones de relaciones depredadoras de su ex esposo cuando se enteró de Breña. Mientras tanto, el monitoreo de Derek sobre Breña reveló que había sido más engañosa de lo que él había imaginado. Los negocios inmobiliarios que había reclamado eran en realidad asignaciones de Troy, ayudándolo a identificar a mujeres ricas que estaban pasando por divorcios que podrían convertirse en clientes potenciales y objetivos de conquista. Breña había estado trabajando esencialmente como exploradora de Troy, identificando mujeres vulnerables en clubes de campo y eventos sociales. Derek también descubrió que Madison y Cole habían sido entrenados activamente para proporcionar testimonios sobre el comportamiento controlador y los problemas de ira de Derek. Breña había estado grabando conversaciones con los niños, editándolas para crear evidencia de la supuesta inestabilidad de Derek. La traición de sus hijastros, a quienes había amado como a los suyos, agregó una dimensión personal a la creciente ira de Derek. En su tercer día en el hotel, Derek recibió una llamada de su socio comercial, el coronel Robert Hayes, inteligencia del ejército retirado. Hayes había estado llevando a cabo su propia investigación sobre la lista de invitados a la fiesta y tenía noticias inquietantes. Derek, debes saber que 3 de las personas en esa fiesta trabajan para empresas de seguridad de la competencia. No estaban allí para celebrar el divorcio de Breña. Estaban allí para recopilar información sobre su lista de clientes y operaciones comerciales. La implicación fue asombrosa. Troy no solo había estado planeando tomar el dinero de Derek en el divorcio, había estado planeando destruir el negocio de Derek vendiendo información de clientes a la competencia. Varios de los clientes de Derek eran personas de alto perfil cuyos arreglos de seguridad valían millones. Exponer sus vulnerabilidades podría costarle a Derek todo lo que había construido. La investigación de Derek reveló que Troy tenía conexiones con una firma de investigación privada que se especializaba en espionaje corporativo. La firma, Sentinel Strategic Solutions, había sido contratada por los competidores de Derek para identificar debilidades en su modelo de negocio. La relación de Troy con Breña había proporcionado el acceso interno perfecto. El alcance de la traición fue impresionante. Breña no solo había estado engañando, había estado trabajando activamente para destruir el sustento de Derek. El divorcio era simplemente el paso final en un plan integral para transferir la riqueza y los activos comerciales de Derek a Troy y sus asociados.
Derek pasó el cuarto día creando pruebas falsas que llevarían a Troy y Breña a una trampa de su propia creación. Usando su conocimiento de su psicología y debilidades, comenzó a plantar información que los convencería de acelerar su línea de tiempo y cometer errores cruciales. Primero, Derek creó comunicaciones ficticias que sugerían que uno de sus principales clientes estaba a punto de firmar un contrato por valor de varios millones de dólares. Se aseguró de que Breña descubriera esta información, sabiendo que la compartiría con Troy. La posibilidad de programar el divorcio para que coincidiera con el día de pago más grande de Derek sería irresistible. En segundo lugar, Derek comenzó a mostrar signos de estrés y distracción, creando la impresión de que estaba abrumado por las presiones comerciales y desconocía el inminente divorcio. Hizo comentarios estratégicos a amigos mutuos sobre sentirse agotado y considerar retirarse del negocio. En tercer lugar, Derek activó un activo de cobertura profunda que había cultivado años antes, una mujer llamada Rebecca Sterling que trabajaba en el bufete de abogados de Troy. Rebecca le había proporcionado a Derek información ocasional sobre las necesidades de seguridad de los clientes corporativos, pero también tenía acceso a los archivos de casos y al calendario de Troy. Derek reveló lo suficiente sobre el plan de Troy para asegurar la cooperación de Rebecca en la recopilación de información de inteligencia más detallada. Al final de la semana, Derek tenía una imagen completa de la estrategia de Troy y Breña, su línea de tiempo y sus vulnerabilidades. Más importante aún, había identificado los puntos de presión psicológica que le permitirían volver su conspiración contra ellos. La parte final de la preparación de Derek involucró a sus hijos. A pesar de su traición, Derek necesitaba comprender su verdadero nivel de participación. Su monitoreo reveló que Madison y Cole realmente creían que Derek era un padrastro distante y controlador que hacía infeliz a su madre. Breña había pasado meses envenenando su percepción de él, creando una narrativa donde Derek era el obstáculo para la felicidad de su familia. Derek sintió que una fría claridad se apoderaba de él. Mientras revisaba la evidencia, Breña y Troy habían declarado la guerra a todo lo que él valoraba: su matrimonio, sus hijos, su negocio y su reputación. Habían celebrado su destrucción mientras él estaba fuera, confiados en que era demasiado simple y directo para defenderse eficazmente. Estaban a punto de aprender que Derek Holloway había sobrevivido y prosperado en un mundo donde la guerra psicológica era una forma de arte. La celebración que habían organizado no sería nada comparada con el ajuste de cuentas que se avecinaba. Derek salió del hotel y condujo a casa, listo para comenzar la fase final de una operación que dejaría a sus enemigos deseando nunca haber escuchado su nombre. Capítulo 3. El regreso del cazador. Derek entró en su camino de entrada a las 6:47 de la tarde, exactamente cuando habría aterrizado su vuelo original. Llevaba su equipaje con el aire informal de un hombre que regresa de un viaje de negocios de rutina. Aunque sus ojos entrenados notaron cada detalle de su entorno, la lencería de la última visita de Troy todavía estaba en la cesta de la ropa. El descuido de Breña sería una de las muchas debilidades que Derek planeaba explotar. Breña lo saludó en la puerta con una actuación digna de un Oscar. Lo abrazó, lo besó apasionadamente y lo acribilló a preguntas sobre su viaje. Sus ojos, sin embargo, tenían un destello de anticipación que Derek reconoció de su entrenamiento de interrogatorio. La mirada de alguien que ejecuta un plan cuidadosamente ensayado. «Te extrañé mucho», dijo Breña, llevándolo a la cocina donde había preparado su comida favorita. «Madison y Cole llegarán pronto a casa. Ambos están emocionados de verte». Derek interpretó su papel a la perfección, compartiendo detalles fabricados sobre reuniones con clientes mientras estudiaba las reacciones de su esposa. Cuando mencionó el contrato ficticio multimillonario, los ojos de Breña se iluminaron con una emoción apenas contenida. Hizo preguntas cuidadosamente casuales sobre el cronograma y la estructura de pago que confirmaron las sospechas de Derek sobre su recopilación de información. Madison y Cole llegaron a casa con el entusiasmo artificial que Derek había aprendido a reconocer. Lo abrazaron obedientemente y le preguntaron por su viaje, pero su incomodidad era evidente. Derek sintió una punzada de genuina tristeza al darse cuenta de lo completamente que Breña había envenenado su relación. Estos niños, a quienes había amado incondicionalmente, ahora lo veían como un adversario que debía ser manejado. Durante la cena, Derek mencionó casualmente que se sentía abrumado por las demandas comerciales e insinuó que consideraba traer socios para compartir la carga de trabajo. El interés de Breña fue inmediato e intenso, aunque trató de ocultarlo detrás de una preocupación bien intencionada. «Tal vez sea hora de reducir la velocidad», sugirió. «Tenemos suficiente dinero. Podrías vender el negocio y podríamos viajar,
pasar más tiempo juntos. Derek asintió pensativamente, interpretando el papel de un hombre que considera sus opciones. En realidad, estaba documentando cada palabra para el perfil psicológico que estaba construyendo. El afán de Breña por verlo liquidar sus activos confirmó que la solicitud de divorcio era inminente. Después de la cena, Derek se retiró a su estudio con el pretexto de ponerse al día con los correos electrónicos del trabajo. En realidad, estaba revisando la información de inteligencia que su equipo había reunido durante su ausencia. Rebecca Sterling había proporcionado copias de las notas del caso de Troy, revelando el alcance completo de su estrategia legal. El ataque sería integral. Acusaciones personales de comportamiento controlador, afirmaciones profesionales de inestabilidad comercial y argumentos financieros sobre la base de clientes de riesgo de Derek. Lo más dañino sería la evaluación psicológica que Troy había arreglado. El doctor Marcus Webb, un psicólogo con una reputación cuestionable, ya había preparado una evaluación preliminar de los probables síntomas de TEP de Derek basándose únicamente en los relatos ficticios de Breña. La evaluación respaldaría las afirmaciones de que los antecedentes militares de Derek lo volvían inestable y potencialmente peligroso. El teléfono de Derek vibró con un mensaje de texto de su equipo de vigilancia. El objetivo 2 sale de la residencia. Se dirige hacia el centro. Troy estaba saliendo de su condominio, probablemente dirigiéndose a una sesión de estrategia con sus coconspiradores. Derek activó los protocolos de rastreo que había establecido, siguiendo el movimiento de Troy por la ciudad. El lugar de la reunión fue revelador. Un comedor privado en el Hotel Brown Palace, donde Troy se unió a 3 personas que Derek reconoció de su investigación. La primera fue Patricia Morse, socia de una empresa de seguridad de la competencia que se especializaba en inteligencia corporativa. El segundo fue David Chun, un contador forense que había sido contratado para identificar vulnerabilidades en la estructura comercial de Derek. La tercera fue la detective Linda Harris, una investigadora de la policía de Denver cuya presencia sugería que estaban planeando involucrar a las fuerzas del orden en la destrucción de Derek. El equipo de vigilancia de largo alcance de Derek le permitió monitorear su conversación desde el estacionamiento del hotel. Lo que aprendió superó incluso sus peores expectativas. No solo estaban planeando un divorcio, estaban orquestando una campaña integral para destruir la reputación, el negocio y la libertad de Derek. El plan implicaba desencadenar una investigación policial sobre las prácticas comerciales de Derek, sugiriendo posibles conexiones con vigilancia ilegal o violaciones de la privacidad. La detective Harris iniciaría la investigación basándose en una pista anónima sobre las capacidades de investigación de Derek. El objetivo era crear suficiente incertidumbre legal para congelar los activos de Derek y ahuyentar a sus clientes de alto perfil. Mientras tanto, la firma de Patricia Morse se acercaría a los clientes de Derek con preocupaciones cuidadosamente elaboradas sobre su estabilidad y confiabilidad profesional. Los clientes, ya nerviosos por las violaciones de seguridad, probablemente rescindirían sus contratos para evitar la asociación con un operador potencialmente comprometido. El papel de Troy era acelerar los procedimientos de divorcio mientras Derek estaba distraído por la investigación criminal. Con los activos de Derek congelados y sus ingresos interrumpidos, se vería obligado a aceptar cualquier acuerdo que Troy le ofreciera para evitar la bancarrota. El elemento final fue el más personal. Madison y Cole testificarían sobre el comportamiento cada vez más errático de Derek y su temor por su seguridad. Los niños, creyendo genuinamente que estaban protegiendo a su madre de un padrastro inestable, proporcionarían el testimonio emocional necesario para apoyar la evaluación psicológica. Derek escuchó cómo se planeaba la destrucción de su familia con el profesionalismo desapegado que una vez lo había convertido en uno de los operativos más efectivos del ejército. Pero debajo del análisis frío, algo más oscuro estaba despertando. Una capacidad de venganza metódica que sus enemigos habían subestimado dramáticamente. La reunión concluyó con apretones de manos y sonrisas confiadas. Creían que Derek era un simple militar que se vería abrumado por su sofisticado ataque. Estaban a punto de aprender que Derek Holloway había pasado 22 años perfeccionando el arte de hacer que los enemigos se destruyan a sí mismos. Derek regresó a casa para encontrar a Breña en su habitación, vestida con lencería que ahora sabía que también había usado para Troy. Ella se le acercó con una seducción practicada, sus manos explorando su cuerpo mientras sus labios susurraban frases cariñosas fabricadas. Derek se sometió a su actuación mientras su mente catalogaba cada detalle para la guerra psicológica que estaba a punto de comenzar. Mientras Breña se quedaba dormida a su lado, Derek se deslizó silenciosamente de la cama y regresó a su estudio. Activó protocolos de comunicación seguros y comenzó a emitir órdenes a activos posicionados en todo el país.
La red que construyó durante su carrera militar estaba a punto de ser desatada sobre civiles que no tenían idea de lo que habían despertado. El primer movimiento de Derek fue sutil pero devastador. Capítulo 4. La red se aprieta. La guerra de Derek comenzó con precisión quirúrgica el lunes por la mañana. Mientras Breñas se preparaba para lo que creía que era otro día de planificación secreta con Troy, Derek inició una operación psicológica que desmantelaría sistemáticamente su conspiración desde adentro. Su primer objetivo fue el doctor Marcus Webb, el psicólogo que Troy había reclutado para proporcionar un testimonio fabricado sobre el estado mental de Derek. Los registros militares de Derek estaban clasificados, pero Webb había estado realizando su evaluación basándose únicamente en los relatos ficticios de Breña y en libros de texto de psicología desactualizados sobre el estrés del combate. Derek hizo arreglos para que Webb recibiera un paquete que contenía estudios de casos genuinos de TEP de un psicólogo de asuntos de veteranos, casos que contradecían cada suposición que Webb había hecho sobre la condición de Derek. Más importante aún, el paquete incluía una carta supuestamente de la Junta de Psicología de Colorado cuestionando el testimonio reciente de Webb en varios casos de divorcio. La carta, cuidadosamente elaborada utilizando el conocimiento de Derek sobre el perfil psicológico, sugería que la disposición de Webb a proporcionar evaluaciones sin contacto directo con el paciente estaba bajo investigación. El pánico de Webb fue inmediato y predecible. La vigilancia de Derek mostró al psicólogo contactando frenéticamente a Troy para retirarse del caso. Mientras tanto, Derek activó el acceso de Rebecca Sterling al bufete de abogados de Troy. Rebecca, motivada por la revelación de Derek sobre la explotación de mujeres vulnerables por parte de Troy, comenzó a documentar las prácticas poco éticas de Troy con celosa eficiencia. Descubrió que Troy había estado cobrando de más a los clientes, manteniendo relaciones inapropiadas con varias mujeres y compartiendo información confidencial con personas que no eran clientes. Pero la obra maestra de Derek implicó explotar la adicción al juego de Troy, una debilidad que Derek había descubierto a través de la vigilancia financiera. Las visitas regulares de Troy a los juegos de póker clandestinos en Denver habían creado deudas significativas con personas peligrosas. Derek hizo arreglos para que esas deudas fueran compradas por asociados de su red militar, hombres que entendían el apalancamiento y la presión. La belleza de la estrategia era que Troy nunca sabría que Derek estaba detrás de su repentina crisis financiera. Los cobradores de deudas simplemente se volverían más insistentes, exigiendo un pago que Troy no podía proporcionar sin acelerar su plan contra Derek. La presión obligaría a Troy a tomar acciones cada vez más desesperadas e imprudentes. El segundo enfoque de Derek fue la firma de seguridad de Patricia Morse. Usando su conocimiento de sus tácticas agresivas de adquisición de clientes, Derek comenzó a alimentarlos con información de inteligencia sobre un contrato ficticio del Departamento de Defensa por valor de $30 millones. El contrato supuestamente requería investigaciones exhaustivas de antecedentes de los proveedores de seguridad existentes, incluida la firma de Derek. La firma de Patricia mordió el anzuelo por completo, asignando a sus mejores operativos para investigar las relaciones comerciales de Derek. Comenzaron a contactar a sus clientes con falsos pretextos, recopilando información que creían que les daría una ventaja competitiva. En realidad, estaban documentando sus propias actividades de vigilancia ilegal mientras los sistemas de monitoreo de Derek registraban todo. La investigación eventualmente revelaría que la firma de Patricia estaba realizando verificaciones de antecedentes no autorizadas de los clientes de alto perfil de Derek, incluidos jueces federales y ejecutivos corporativos. Las violaciones de la privacidad no solo destruirían el negocio de Patricia, sino que crearían responsabilidad penal para todos los involucrados. La manipulación de Derek de la detective Linda Harris requirió más sutileza. El afán de Harris por perseguir casos de alto perfil había llevado a varias violaciones éticas en su carrera, pero había logrado evitar las consecuencias a través de conexiones políticas y una cuidadosa selección de casos. Derek usaría su ambición contra ella. A través de una red de informantes que Derek había cultivado durante su trabajo de seguridad, Harris comenzó a recibir consejos anónimos sobre las supuestas actividades de vigilancia ilegal de Derek. Los consejos fueron cuidadosamente diseñados para sugerir un caso importante que podría avanzar en la carrera de Harris, pero también la empujaron a realizar investigaciones fuera de su jurisdicción y experiencia. Derek se aseguró de que las investigaciones de Harris llamaran rápidamente la atención de las agencias federales que realmente regulaban las operaciones de seguridad privada. Su investigación no autorizada crearía conflictos jurisdiccionales y expondría su patrón de extralimitación, errores que acabarían con su carrera disfrazados de trabajo policial ambicioso. Pero el objetivo más complejo de Derek era su propia familia.
La traición de Madison y Cole había sido la que más le había dolido. Pero Derek reconoció que eran víctimas de la manipulación de Breña en lugar de conspiradores voluntarios. Su enfoque requería separar a los niños de la influencia de su madre mientras exponía su engaño. Derek comenzó contradiciendo sutilmente la narrativa que Breña había creado sobre su relación. Comenzó a dejar pequeños regalos para los niños: el café favorito de Madison de una tienda cerca de su escuela, el videojuego preferido de Cole que Derek afirmó haber pedido semanas antes. Los gestos fueron diseñados para mostrar una consideración que contradecía las afirmaciones de Breña sobre la indiferencia de Derek. Más importante aún, Derek comenzó a documentar sus interacciones reales con los niños utilizando dispositivos de grabación discretos. Cuando Breña afirmó que Derek le había gritado a Madison por sus calificaciones, las grabaciones de Derek mostrarían una conversación paciente sobre estrategias de estudio. Cuando describió a Derek como controlador de las actividades de Cole, las grabaciones revelaron que Derek alentaba la independencia de su hijastro. La vigilancia de Derek también capturó a Breña entrenando a los niños sobre qué decir sobre su padrastro. Las grabaciones mostraban a Breña sugiriendo incidentes específicos que nunca habían ocurrido y ayudando a Madison y Cole a recordar eventos que contradecían sus experiencias originales. La presión psicológica sobre los enemigos de Derek se calibró cuidadosamente para forzar errores mientras se mantenía la apariencia de desgracia aleatoria. Las deudas de juego de Troy parecerían un problema personal sin relación con su trabajo legal. La firma de Patricia parecería ser víctima de sus propias tácticas agresivas. La detective Harris se vería atrapada en protocolos jurisdiccionales estándar que no tenían nada que ver con el caso de Derek. Pero la manipulación más sofisticada de Derek se dirigió a la propia Breña. Usando su conocimiento de su psicología e inseguridades, Derek comenzó a crear dudas sobre el compromiso de Troy con su relación. El equipo de Derek hizo arreglos para que Breña se encontrara accidentalmente con Troy en un restaurante con otra mujer, en realidad una agente que estaba documentando las actividades de Troy. La reunión pareció romántica, con Troy mostrando el mismo comportamiento íntimo que Breña pensó que estaba reservado para ella. Derek también se aseguró de que Breña descubriera los problemas financieros de Troy a través de publicaciones aparentemente inocentes en las redes sociales y conversaciones casuales con amigos mutuos. La revelación de que Troy estaba profundamente endeudado socavaría la creencia de Breña de que era un abogado exitoso capaz de proporcionar seguridad financiera. Lo más devastador fue que Derek comenzó a plantar evidencia de que Troy estaba buscando relaciones con otras mujeres ricas que estaban pasando por divorcios. Los registros telefónicos y la actividad en las redes sociales sugerían que Breña era solo una de las varias mujeres que Troy estaba manipulando simultáneamente. El impacto psicológico fue inmediato. La confianza de Breña en el afecto de Troy comenzó a flaquear, y comenzó a cuestionarse si su relación sobreviviría a su divorcio de Derek. La duda creó estrés que afectó su desempeño tanto en su aventura como en su matrimonio, haciéndola cada vez más descuidada al cubrir sus huellas. Para el jueves de la primera semana, los enemigos de Derek estaban comenzando a volverse unos contra otros. La presión financiera de Troy lo estaba volviendo exigente y malhumorado con Breña. La firma de Patricia estaba empezando a preocuparse por los riesgos que estaban corriendo por un contrato que parecía cada vez más esquivo. La detective Harris se enfrentaba a preguntas de sus superiores sobre su investigación no autorizada. Derek monitoreó su cooperación deteriorada a través de múltiples canales de vigilancia mientras mantenía la fachada de un esposo desprevenido. Asistió al partido de fútbol de Madison, ayudó a Cole con la tarea de álgebra y planeó una escapada romántica de fin de semana con Breña, todo mientras orquestaba la destrucción sistemática de su conspiración. La belleza de la estrategia de Derek era que sus enemigos se estaban derrotando a sí mismos a través de sus propias debilidades y acciones ilegales. El juego de Troy, la codicia de Patricia, la ambición de Harris y la inseguridad de Breña estaban siendo utilizados como armas contra ellos sin ninguna acción directa que pudiera rastrearse hasta Derek. Pero el objetivo final de Derek no era solo la victoria, era la dominación psicológica total. Quería que sus enemigos entendieran que habían desafiado a alguien mucho más peligroso de lo que podían imaginar. La verdadera guerra apenas comenzaba, y Derek tenía la intención de ganarla tan decisivamente que nadie lo subestimaría nunca más. Cuando concluyó la primera semana de su campaña, Derek se preparó para la siguiente fase, obligando a sus enemigos a entrar en conflicto abierto entre sí mientras se posicionaba como el obvio ganador de cualquier confrontación. La fiesta de celebración pronto parecería un recuerdo lejano en comparación con la destrucción que se avecinaba. Capítulo 5. La fractura se extiende.
La segunda semana de la campaña de Derek comenzó con el mundo de Troy Brennan colapsando de maneras que parecían no relacionadas pero que estaban meticulosamente orquestadas. Los contactos militares de Derek habían comprado las deudas de juego de Troy y ahora estaban aplicando presión que iba mucho más allá de la obligación financiera. Vincent Vinny Torino, un ex guardabosques del ejército que ahora trabajaba en seguridad privada en Las Vegas, visitó la oficina de Troy el lunes por la mañana. La apariencia de Vinny, manos con cicatrices, ojos fríos y el tipo de quietud que sugería que la violencia siempre era una opción, aterrorizó a la secretaria y los clientes de Troy. Pero el mensaje de Vinny fue entregado con cortesía profesional que lo hizo más aterrador que cualquier amenaza. Señor Brennan, usted le debe a ciertas personas una cantidad considerable de dinero. Estas personas han vendido su deuda a personas que son menos pacientes que ellos. Estoy aquí para discutir un plan de pago que funcione para todos los involucrados. Las manos de Troy temblaron mientras revisaba los documentos que mostraban deudas por un total de $340,000 de juegos de póker, apuestas deportivas y líneas de crédito de casino. Las deudas se habían ido acumulando durante meses. Pero los acreedores originales habían sido pacientes debido a la reputación legal de Troy. Los nuevos acreedores eran diferentes. Vieron el estilo de vida de lujo de Troy como evidencia de que podía pagar de inmediato si estaba debidamente motivado. Necesito tiempo, protestó Troy. Tengo casos importantes que llegan a un acuerdo. El dinero estará disponible pronto. La sonrisa de Vinny fue profesionalmente comprensiva. Mis empleadores son personas razonables. Entienden que los abogados tienen un ingreso regular, pero también entienden que los abogados tienen activos, propiedad, inversiones, reputación profesional. Están dispuestos a aceptar formas alternativas de pago si el efectivo no está disponible de inmediato. Las implicaciones estaban claras. La licencia profesional de Troy, su condominio, incluso su seguridad personal eran ahora garantía de deudas que Derek había diseñado. La presión obligaría a Troy a acelerar su cronograma contra Derek mientras tomaba decisiones cada vez más desesperadas. Mientras tanto, la firma de seguridad de Patricia Morse estaba descubriendo que su investigación de los clientes de Derek había atraído atención federal no deseada. La agente especial del FBI, Sara Rodríguez, se puso en contacto con la oficina de Patricia el martes por la tarde con preguntas sobre actividades de vigilancia no autorizadas que habían sido reportadas por varias personas de alto perfil. Señorita Morse, hemos recibido quejas de que su empresa ha estado realizando investigaciones de antecedentes sin la autorización adecuada. Varios jueces federales y ejecutivos corporativos han informado consultas sospechosas sobre sus arreglos de seguridad. La confianza de Patricia se evaporó cuando la agente Rodríguez describió las investigaciones que el equipo de Patricia había realizado en busca del contrato ficticio del Departamento de Defensa. El FBI había estado monitoreando esas actividades como posible espionaje industrial, y la firma de Patricia estaba ahora bajo investigación federal por violaciones de la privacidad. Puedo explicarlo todo, dijo Patricia, aunque no pudo explicar por qué el contrato del Departamento de Defensa parecía haber desaparecido de todos los registros oficiales. Estoy segura de que puede, respondió la agente Rodríguez. Estaremos programando entrevistas formales con todo su equipo de investigación. Le sugiero que contrate a un abogado familiarizado con la ley federal de privacidad. La manipulación de Derek de la detective Linda Harris fue aún más sofisticada. La investigación no autorizada de Harris sobre el negocio de Derek había activado notificaciones automáticas a la Oficina de Investigación de Colorado, que mantenía la supervisión de las licencias de seguridad privada. Los investigadores de la FBI se comunicaron con los superiores de Harris con preocupaciones sobre la extralimitación jurisdiccional y la posible mala conducta. El capitán James Morrison llamó a Harris a su oficina el miércoles por la mañana con un archivo que le hizo un nudo en el estómago. Linda, estoy recibiendo llamadas de agencias federales preguntando por qué uno de mis detectives está investigando una empresa de seguridad privada sin coordinación ni autorización. La FBI quiere saber si estamos llevando a cabo algún tipo de operación conjunta de la que no fueron informados. Harris intentó explicar sus consejos anónimos y sus sospechas sobre las actividades de Derek, pero sus explicaciones solo empeoraron su situación. El capitán notó que Harris había estado realizando investigaciones fuera de su experiencia y jurisdicción, utilizando recursos policiales para la recopilación de inteligencia no autorizada. Está suspendida en espera de una investigación interna, anunció Morrison. Entrega tu placa y tu arma. Esto podría resultar en cargos criminales si resulta que has estado realizando vigilancia no autorizada. Pero el ataque más devastador de Derek se dirigió a la relación entre Breña y Troy.
Utilizando técnicas de manipulación psicológica que había perfeccionado en la inteligencia militar, Derek comenzó a destruir sistemáticamente su confianza mutua. El equipo de Derek hizo arreglos para que Breña recibiera mensajes anónimos con fotos de Troy reuniéndose con otras mujeres. Las fotos eran legítimas. El patrón de Troy de perseguir a varias clientas ricas estaba bien documentado, pero los agentes de Derek se aseguraron de que Breña las interpretara como evidencia de infidelidad continua. Los mensajes iban acompañados de documentos financieros que mostraban las enormes deudas y la disminución de los ingresos de Troy. Breña descubrió que el exitoso abogado del que se había enamorado era en realidad un hombre desesperado que se enfrentaba a la ruina financiera y la violencia potencial de los acreedores. Lo más dañino fue una conversación fabricada que el equipo de Derek le proporcionó a Breña, supuestamente grabada por uno de los socios de juego de Troy. En la grabación, creada con tecnología de síntesis de voz a la que Derek tenía acceso a través de contactos militares, Troy habló sobre su relación con Breña en términos crudos que sugerían que ella era simplemente un medio para la recuperación financiera. La tipa cree que estoy enamorado de ella, dijo el falso Troy. Pero una vez que consiga el dinero de su viejo, ella será solo otra clienta de divorcio. Estas amas de casa desesperadas son todas iguales. Necesitan que alguien les diga que son especiales mientras destruyen a sus propias familias. La reacción de Breña fue inmediata y predecible. Se enfrentó a Troy durante lo que ella pensó que era una reunión privada en su condominio, pero la vigilancia de Derek capturó cada palabra de su discusión. «¡Bastardo!», gritó Breña. «Solo me estás usando como a todas las demás. Todo lo que dijiste sobre amarme fue una mentira». Las negaciones de Troy fueron desesperadas y poco convincentes, especialmente cuando Breña lo confrontó con evidencia de sus problemas financieros y las fotos de él con otras mujeres. Su explicación de que las deudas eran temporales y que las mujeres eran clientas solo confirmó las sospechas de Breña de que la estaban manipulando. «Pensé que eras diferente», dijo Breña con la voz entrecortada. «Destruí mi matrimonio por ti, y tú eres solo otro depredador mentiroso». La respuesta de Troy reveló su verdadero carácter. «Tu matrimonio ya estaba destruido, Breña. Viniste a mí porque eras infeliz y querías salir. No me culpes por darte lo que pediste». La discusión se intensificó hasta que Breña salió furiosa. Su conspiración, fracturada por la desconfianza mutua y la recriminación. La vigilancia de Derek mostró que ambos pasaron el resto de la semana tratando de salvar sus posiciones individuales mientras abandonaban su estrategia conjunta. La desesperación de Troy lo llevó a cometer el error exacto que Derek había anticipado. Enfrentando la presión de los acreedores y la pérdida de la cooperación de Breña, Troy decidió acelerar la solicitud de divorcio y perseguir los activos de Derek de forma independiente. Pero sin la información privilegiada y la cooperación de Breña, la estrategia legal de Troy se volvió transparente y predecible. Troy solicitó órdenes de emergencia, alegando que Derek representaba una amenaza inmediata para Breña y los niños. La presentación fue apresurada y mal documentada, basada en evidencia fabricada que el monitoreo de Derek había capturado por adelantado. El equipo legal de Derek, la misma firma de alto poder que Troy había esperado superar, estaba listo con contraargumentos completos que hicieron que Troy pareciera incompetente. Mientras tanto, la confusión y la agitación emocional de Breña la llevaron a buscar el apoyo de personas que Derek había posicionado estratégicamente. La Dra. Amanda Chan, una terapeuta especializada en terapia matrimonial, había sido recomendada a Breña por una amiga que en realidad era uno de los activos de Derek. Las sesiones de la Dra. Chan con Breña fueron diseñadas para ayudarla a reconocer la manipulación que había experimentado mientras revelaba gradualmente el alcance de su traición a Derek. La terapia creó una culpa y confusión genuinas que socavaron la capacidad de Breña para mantener su engaño. Para el viernes de la segunda semana, los enemigos de Derek estaban en plena retirada. Troy se enfrentaba a la ruina financiera, la investigación federal y el colapso de su caso legal. La firma de Patricia estaba bajo investigación criminal y había perdido varios clientes importantes. La detective Harris fue suspendida y se enfrentaba a posibles cargos criminales. Breña estaba emocionalmente devastada y comenzaba a cuestionar todo lo que creía sobre su relación tanto con Troy como con Derek. Pero Derek no había terminado. Había desmantelado su conspiración y los había vuelto unos contra otros. Pero su objetivo final era la dominación psicológica completa. Quería que entendieran que habían desafiado a alguien que operaba a un nivel que no podían comprender. Mientras Derek revisaba los informes de inteligencia de la semana, sintió la fría satisfacción de un depredador que había aislado con éxito a su presa. La destrucción real estaba a punto de comenzar,
y Derek tenía la intención de asegurarse de que sus enemigos nunca se recuperaran de los errores que habían cometido. La fiesta de celebración había marcado el comienzo de su caída. Ahora, Derek estaba listo para mostrarles cómo se veía el poder real cuando se aplicaba con precisión militar y recursos ilimitados. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. La tercera semana de la campaña de Derek comenzó con la vida profesional de Troy Brennan implosionando de manera espectacular. La combinación de deudas de juego, investigación federal y su desastrosa presentación legal contra Derek había creado una tormenta perfecta que destruiría todo lo que Troy había construido. El Colegio de Abogados de Colorado recibió una queja formal sobre la conducta de Troy, presentada por Rebecca Sterling con la cuidadosa guía de Derek. La queja documentaba el patrón de Troy de explotar a clientes vulnerables, mantener relaciones inapropiadas durante la representación legal y compartir información confidencial con personas no autorizadas. Rebecca había pasado semanas recopilando pruebas que pintaban una imagen de violaciones éticas sistemáticas. Pero la verdadera devastación provino de la propia desesperación de Troy. Enfrentando la presión inmediata de los asociados militares de Derek que habían comprado sus deudas de juego, Troy tomó una decisión que terminaría con su carrera legal. Intentó robar dinero del fondo fiduciario de su cliente. La vigilancia de Derek capturó a Troy accediendo a la cuenta a las 11:47 de la noche del lunes por la noche, transfiriendo $200,000 destinados a acuerdos con clientes a su cuenta personal. El robo fue señalado inmediatamente por los protocolos de seguridad bancaria que Derek se había asegurado de que estuvieran monitoreando las actividades de Troy. Señor Brennan, dijo el detective Robert Chun, sin relación con la doctora Amanda Chun, cuando llegó a la oficina de Troy el martes por la mañana, está arrestado por robo de fondos de clientes y malversación de cuentas fiduciarias de abogados. El arresto de Troy fue capturado por los medios de comunicación que los contactos de Derek habían alertado sobre la caída del destacado abogado. Las imágenes de Troy esposado, su costoso traje arrugado y su rostro mostrando pánico, se transmitieron por toda la comunidad legal de Denver en cuestión de horas. La firma de seguridad de Patricia Morse se enfrentó a una destrucción aún más completa. La investigación del FBI había revelado que el equipo de Patricia había estado realizando vigilancia no autorizada sobre jueces federales, ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales para servicios de inteligencia extranjeros. El caso había evolucionado de violaciones de la privacidad a delitos de seguridad nacional que resultarían en décadas de sentencias de prisión federal. La conferencia de prensa de la agente Rodríguez anunciando los cargos se transmitió a nivel nacional, haciendo que el nombre de Patricia fuera sinónimo de espionaje corporativo y traición. La firma que había planeado destruir el negocio de Derek a través de la vigilancia ilegal era ahora objeto de audiencias en el Congreso sobre la penetración de la inteligencia extranjera en las empresas de seguridad estadounidenses. Esta organización estaba operando esencialmente como un frente para los servicios de inteligencia extranjeros, anunció la agente Rodríguez. Explotaron su trabajo de seguridad legítimo para recopilar información sobre funcionarios del gobierno estadounidense y líderes corporativos. El contrato ficticio del Departamento de Defensa que Derek había utilizado para atraer a Patricia a la vigilancia ilegal había sido tan convincente que el equipo de Patricia había cometido crímenes de espionaje genuinos en busca de inteligencia que creían que les ganaría negocios gubernamentales. La ironía fue devastadora. La operación psicológica de Derek los había engañado para que cometieran exactamente los crímenes de los que habían planeado acusarlo falsamente. La situación de la detective Linda Harris fue igualmente catastrófica. La investigación de asuntos internos había revelado que había estado aceptando sobornos de investigadores privados y abogados defensores a cambio de un trato favorable de sus casos. Su búsqueda no autorizada de Derek fue solo el último ejemplo de mala conducta que había corrompido docenas de investigaciones criminales. La oficina del fiscal de distrito se enfrentaba a una crisis ya que los abogados defensores exigían revisiones de todos los casos en los que Harris había participado. 3 condenas por asesinato ya habían sido anuladas debido a la evidencia de que Harris había falsificado informes y suprimido pruebas exculpatorias. La detective Harris ha sido despedida y se enfrenta a cargos criminales, anunció el capitán Morrison en una conferencia de prensa que Derek vio con fría satisfacción. Estamos revisando todos los casos en los que estuvo involucrada por posible mala conducta. Pero la victoria más satisfactoria de Derek fue la destrucción psicológica completa de la identidad y las perspectivas futuras de Breña. El diagnóstico de la doctora Amanda Chan de trastorno de personalidad antisocial se había compartido con los servicios del Tribunal de Familia, lo que hacía prácticamente imposible que Breña obtuviera la custodia o visita sin supervisión con Madison y Cole.
Lo que es más devastador, la documentación de Derek sobre la aventura y la conspiración de Breña había creado motivos para cargos criminales de fraude, conspiración y peligro para niños. El entrenamiento de Breña a los niños para que dieran falso testimonio sobre el comportamiento de Derek constituía una conspiración criminal que podría resultar en un tiempo significativo de prisión. El equipo legal de Derek había preparado una demanda civil integral que responsabilizaría personalmente a Breña por los daños al negocio y la reputación de Derek. La demanda buscaría una compensación por la angustia emocional causada a Madison y Cole, los costos financieros de defenderse contra acusaciones falsas y daños punitivos por conspiración y fraude. Las acciones de la señora Holloway constituyen una conspiración criminal que apuntó no solo a las finanzas de su esposo, sino también a su reputación profesional y su relación con los niños que había criado como propios, explicó la abogada de Derek, Margaret Foster, durante una deposición que Derek monitoreó de forma remota. La demanda civil garantizaría que Breña nunca pudiera recuperarse financieramente de su traición, incluso si evitaba el enjuiciamiento penal. La documentación completa de Derek de sus actividades había creado una responsabilidad legal que la seguiría durante décadas. Pero la máxima victoria psicológica de Derek provino del rechazo completo de Madison y Cole a la influencia de su madre. Los niños habían presentado solicitudes formales ante los servicios del Tribunal de Familia para rescindir los derechos parental de Breña y solicitar la adopción por parte de Derek, a pesar de que él era solo su padrastro. Breña Holloway ha demostrado un patrón de manipulación psicológica y abuso emocional que la hace inadecuada para la responsabilidad parental, decía la petición que Madison había escrito con la ayuda del equipo legal de Derek. Derek Holloway nos ha brindado la estabilidad, el apoyo y la comunicación honesta que necesitamos para convertirnos en adultos sanos. El testimonio de los niños sería devastador para cualquier intento que Breña pudiera hacer para restaurar su relación con ellos. Podrían articular ejemplos específicos de manipulación, describir el impacto emocional de ser entrenados para mentir sobre Derek y explicar su decisión de elegir a Derek como su padre legal. La operación psicológica más sofisticada de Derek implicó asegurarse de que Breña entendiera el alcance de su derrota. Hizo arreglos para que ella recibiera informes detallados sobre los cargos criminales de Troy, la investigación de espionaje de Patricia y la destrucción de la carrera de Harris. Los informes iban acompañados de un mensaje simple: esto es lo que le sucede a las personas que traicionan a Derek Holloway. La reacción de Breña fue capturada por un equipo de vigilancia que Derek había mantenido en su apartamento temporal. El impacto psicológico de darse cuenta de que Derek había orquestado la destrucción de todos los involucrados en la conspiración creó un nivel de miedo y desesperación que se acercó al colapso mental completo. El entrenamiento militar de Derek le había enseñado que la guerra psicológica era más efectiva cuando los enemigos entendían que su derrota era total e irreversible. Breña necesitaba reconocer que desafiar a Derek tenía consecuencias que la seguirían por el resto de su vida. La semana concluyó con Derek recibiendo una llamada telefónica que confirmó su victoria completa. Madison y Cole habían sido entrevistados por los servicios del Tribunal de Familia sobre sus preferencias de custodia, y su testimonio había sido tan convincente que el tribunal estaba preparado para otorgar la solicitud de adopción de Derek y rescindir los derechos parentales de Breña. Señor Holloway, dijo la jueza Catherine Walsh durante una conferencia telefónica con el abogado de Derek, rara vez he visto a niños tan articulados sobre sus razones para elegir a un padre sobre otro. Madison y Cole claramente han pensado profundamente sobre esta decisión, y su razonamiento es sólido. La respuesta de Derek fue dada con la cortesía profesional que había caracterizado todas sus interacciones con el sistema legal. Su señoría, mi única preocupación es brindarles a Madison y Cole el entorno estable y honesto que merecen. Me siento honrado de que hayan elegido seguir siendo parte de mi familia. Capítulo 7. Guerra total. Mientras Derek colgaba el teléfono, reflexionó sobre la transformación completa de su situación. Semanas atrás, había sido el objetivo de una conspiración diseñada para destruir su matrimonio, su negocio y su relación con sus hijos. Ahora, sus enemigos se enfrentaban a cargos criminales y destrucción profesional, mientras que Madison y Cole lo elegían como su padre permanente. La fiesta de celebración había marcado el comienzo de la caída de sus enemigos. La audiencia en el Tribunal de Familia marcaría el comienzo de la nueva vida de Derek como el padre legal de niños que habían aprendido a valorar la honestidad, la lealtad y la fuerza de carácter. La guerra de Derek casi había terminado, y su victoria era absoluta e irreversible. Los niños que había criado llevarían adelante las lecciones que habían aprendido sobre la fuerza, la lealtad y el precio de la traición.
El legado de Derek sería una familia que entendía el valor del carácter y las consecuencias de cruzarse con alguien que había dedicado su vida a proteger las cosas que amaba. Al final, los enemigos de Derek le habían enseñado a su familia la lección más valiosa de todas. Hay personas en el mundo que nunca deben subestimarse, y Derek Holloway era definitivamente una de ellas. Capítulo 8. Nuevos cimientos. 3 meses después de la fiesta de celebración que había marcado el comienzo de su destrucción, los enemigos de Derek se enfrentaban a las consecuencias permanentes de desafiar a alguien cuyo entrenamiento militar lo había preparado para la guerra psicológica a un nivel que nunca podrían haber imaginado. Troy Brennan estaba cumpliendo una sentencia federal de 12 años por robo de fondos de clientes, conspiración y crimen organizado. La investigación exhaustiva había revelado un patrón de comportamiento criminal que se remontaba al comienzo de su carrera legal. Su licencia de abogado había sido revocada permanentemente, sus activos confiscados para compensar a las víctimas y su reputación destruida tan a fondo que incluso los acusados criminales rechazaron su representación. La presión psicológica que Derek había aplicado a través de los cobradores de deudas de juego había obligado a Troy a tomar decisiones que aseguraron su completa destrucción. Su cooperación con usureros para recopilar información sobre otros abogados había violado el privilegio abogado-cliente de manera tan extensa que enfrentó cargos adicionales por mala conducta profesional que extenderían su sentencia de prisión por varios años. La firma de seguridad de Patricia Morse había sido completamente desmantelada por investigadores federales que descubrieron evidencia de actividades de espionaje que abarcaron 5 años. La propia Patricia estaba cumpliendo una sentencia de 20 años por conspiración para cometer espionaje y violación de las leyes de seguridad nacional. La lista de clientes de su empresa se había compartido con servicios de inteligencia extranjeros, creando investigaciones de seguridad nacional en curso que continuarían durante décadas. El contrato ficticio del Departamento de Defensa que Derek había usado para atraer a Patricia a la vigilancia ilegal había sido tan convincente que las audiencias del Congreso estaban examinando cómo los servicios de inteligencia extranjeros podían manipular a las empresas de seguridad estadounidenses. El nombre de Patricia estaría asociado para siempre con las fallas de seguridad que permitieron a las potencias extranjeras recopilar información de inteligencia sobre funcionarios del gobierno estadounidense. La detective Linda Harris estaba cumpliendo 8 años por corrupción, manipulación de pruebas y violación de derechos civiles. La investigación de asuntos internos había revelado que su mala conducta había afectado a más de 60 casos penales, lo que resultó en condenas erróneas, pruebas suprimidas y denegación del debido proceso a los acusados que habían confiado en que el sistema legal brindaría un trato justo. La vida personal de Harris había sido completamente destruida por la exposición de su corrupción. Su familia la había rechazado, sus colegas habían testificado en su contra y su pensión había sido revocada para compensar a las víctimas de su mala conducta. Saldría de prisión como una mujer de mediana edad sin perspectivas de carrera, sin apoyo familiar y con antecedentes penales que le impedirían trabajar en cualquier puesto que requiera confianza o responsabilidad. La manipulación de Derek de las debilidades psicológicas de cada enemigo había logrado resultados que excedieron sus proyecciones estratégicas. Sus propios defectos de carácter, la adicción al juego de Troy, la codicia de Patricia, la ambición de Harris y el narcisismo de Breña, se habían utilizado como armas contra ellos con precisión quirúrgica. Pero la victoria más completa de Derek fue la transformación de su estructura familiar. La adopción de Madison y Cole se había finalizado en el Tribunal de Familia, con un testimonio que conmovió hasta las lágrimas a profesionales legales experimentados. Derek Holloway salvó a nuestra familia, había testificado Madison, con voz fuerte y clara. A pesar del peso emocional de la audiencia, nos amó incondicionalmente. Mientras nuestra madre planeaba destruir al hombre que nos había dado todo lo que necesitábamos para convertirnos en buenas personas. El testimonio de Cole fue igualmente poderoso. Mi padre biológico nos abandonó, y mi madre trató de enseñarnos a traicionar al hombre que realmente nos crió. Derek nunca nos pidió que eligiéramos entre nuestros padres. Simplemente nos mostró cómo se veían el amor y la protección reales. La decisión del juez de otorgar la adopción y rescindir los derechos parentales de Breña se basó en pruebas que demostraban un patrón de manipulación psicológica y abuso emocional que la hacía inadecuada para la responsabilidad parental. En 30 años en el Tribunal de Familia, la jueza Walsh había anunciado: "Rara vez he visto niños tan claros sobre su necesidad de separarse de un padre biológico". Madison y Cole han articulado su razonamiento con notable madurez e inteligencia emocional. La relación de Derek con sus hijos recién adoptados se había fortalecido a través de la experiencia compartida de reconocer y superar la manipulación. Madison estaba prosperando en su último año de secundaria.
habiendo ganado confianza al comprender que su confusión emocional previa había sido causada por la manipulación externa en lugar de la debilidad personal. Cole había abrazado su papel en su familia reformada con entusiasmo que reflejaba su alivio al escapar del control psicológico de su madre. Sus calificaciones habían mejorado drásticamente una vez que estuvo libre del estrés de mantener narrativas falsas sobre el comportamiento de Derek. Lo más importante es que ambos niños habían desarrollado una comprensión sofisticada de la manipulación psicológica que los protegería de una explotación similar en futuras relaciones. El entrenamiento militar de Derek para reconocer y contrarrestar el engaño se había convertido en valiosas habilidades para la vida que estaba transmitiendo a la próxima generación. El negocio de Derek había emergido de la conspiración más fuerte que nunca. La publicidad que rodeaba las condenas penales de sus enemigos había mejorado su reputación como profesional de seguridad capaz de proteger a los clientes de amenazas sofisticadas. Las agencias gubernamentales y los ejecutivos corporativos que se habían enterado de la exitosa defensa de Derek contra la conspiración estaban ansiosos por contratar sus servicios. La ironía era perfecta. La conspiración diseñada para destruir el negocio de Derek en realidad había demostrado sus capacidades de manera tan efectiva que su base de clientes se había duplicado. Las empresas que se enfrentan al espionaje industrial, los funcionarios gubernamentales preocupados por las amenazas de inteligencia extranjera y las personas adineradas preocupadas por la manipulación profesional buscaban la experiencia de Derek. Derek también había establecido una práctica de consultoría que se especializaba en enseñar técnicas de guerra psicológica a profesionales militares y policiales. Su exitosa defensa contra una conspiración civil había creado una demanda de capacitación que ayudaría a otros a reconocer y contrarrestar amenazas similares. Pero el logro más satisfactorio de Derek fue la destrucción psicológica completa del sentido de identidad y las perspectivas futuras de Breña. La demanda civil había resultado en una sentencia que le exigiría pagar a Derek casi $2 millones en daños por fraude, conspiración y angustia emocional. La licencia de bienes raíces de Breña había sido revocada debido a los cargos de conspiración criminal, y su reputación profesional estaba tan dañada que no pudo encontrar empleo en ningún campo que requiera confianza o responsabilidad. Estaba trabajando en trabajos minoristas con salario mínimo mientras vivía en un apartamento tipo estudio y se enfrentaba a décadas de deuda que nunca se pagaría por completo. La vigilancia de Derek indicó que Breña había desarrollado trastornos graves de depresión y ansiedad que reflejaban el impacto psicológico de perder todo lo que valoraba. Sus sesiones de terapia revelaron luchas continuas para aceptar la responsabilidad de sus acciones y una confusión genuina sobre cómo había juzgado mal a Derek tan por completo. El perfil psicológico que la doctora Amanda Chun había creado estaba resultando preciso de maneras que eran tanto científicamente interesantes como personalmente devastadoras para Breña. Su trastorno de personalidad antisocial le dificultaba formar relaciones genuinas, y su historial de manipulación hacía que otros sospecharan de sus motivos, incluso en interacciones casuales. Derek había logrado la máxima victoria psicológica. Breña estaba experimentando el aislamiento social y la confusión emocional que ella había tratado de crear para él. La diferencia era que el aislamiento de Derek se habría basado en acusaciones falsas, mientras que el de Breña se basaba en un comportamiento documentado que reflejaba su verdadero carácter. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. 6 meses después de la fiesta de celebración, Derek estaba en su patio trasero viendo a Madison y Cole ayudar a sus amigos a prepararse para una fiesta de graduación que celebraría la aceptación de Madison en la Universidad de Stanford. El contraste con la escena de 6 meses antes era profundo. En lugar de celebrar su destrucción, su familia estaba celebrando su éxito y su futuro juntos. El teléfono de Derek sonó con una llamada del coronel Robert Hayes, su antiguo socio comercial que había ayudado a exponer la conspiración. Derek, tengo una propuesta para ti, dijo Hayes. El Pentágono está buscando consultores que puedan enseñar operaciones psicológicas a las unidades de las fuerzas especiales. Tu experiencia civil con la contramanipulación ha impresionado a algunas personas muy importantes. Derek consideró la oferta mientras veía a sus hijos reír con sus amigos. La adolescente a la que habían entrenado para traicionarlo ahora era una joven segura de sí misma que se dirigía a una de las mejores universidades de Estados Unidos. El niño al que le habían enseñado a mentir sobre la crianza de Derek ahora era un joven fuerte y honesto que entendía el valor de la lealtad y la integridad. Estoy interesado, Bob, respondió Derek, pero mi familia es lo primero. Madison y Cole han aprendido cómo se ve la verdadera fuerza, y quiero asegurarme de que sigan teniendo ese ejemplo. Derek terminó la llamada y se unió a la celebración de sus hijos, reflexionando sobre la transformación completa de su vida.
Las personas que habían celebrado su destrucción ahora cumplían condenas de prisión o luchaban con las consecuencias permanentes de su comportamiento criminal. Los niños a los que les habían enseñado a traicionarlo ahora eran su familia legal, unidos por una comprensión compartida de la importancia de la honestidad y la lealtad. La fiesta de celebración de hacía 6 meses tenía la intención de marcar la derrota de Derek. La fiesta de graduación de esta noche marcó el comienzo de una familia que se había forjado a través del conflicto y se había fortalecido con la victoria. Derek Holloway no solo había sobrevivido a la conspiración de sus enemigos, había emergido más fuerte, más sabio y rodeado de personas que entendían que desafiarlo era un error que conllevaba consecuencias permanentes. Su guerra había terminado, y su victoria era absoluta e irreversible. Los niños que había criado llevarían adelante las lecciones que habían aprendido sobre la fuerza, la lealtad y el precio de la traición. El legado de Derek sería una familia que entendía el valor del carácter y las consecuencias de cruzarse con alguien que había dedicado su vida a proteger las cosas que amaba. Al final, los enemigos de Derek le habían enseñado a su familia la lección más valiosa de todas. Hay personas en el mundo que nunca deben subestimarse, y Derek Holloway era definitivamente una de ellas. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal.